Soy una mujer y en ese momento tenía 13 años. Crecí en el sur de Arizona, en las afueras de un pueblo relativamente pequeño. El vecindario en el que vivía era bastante pequeño y tenía un arroyo seco a ambos lados, lo cual era bastante común en la zona. Al otro lado del arroyo, frente a nosotros, había otro vecindario que tenía unas 5 calles diferentes, lo que lo hacía más grande que nuestra pequeña calle, con solo unas pocas casas. El arroyo seco era pequeño y tenía un camino claro a través de él. Debido a la cantidad de niños en el vecindario, no era tan raro que cruzáramos el arroyo para ir a la casa de un amigo, o incluso para pasar el rato en el mismo arroyo. Un grupo en particular solía cruzar para pasar el rato con nosotros en nuestra calle. Pedro, Leo y Chris eran sus nombres. Pedro tenía mi edad, Chris era un par de años mayor, y su hermano Leo era amigo de mi hermano menor Joel. También estaba Gastón, a quien conocía desde hace más tiempo que al resto de ellos, ya que vivía en mi calle. Éramos bastante buenos amigos, a pesar de la diferencia de 2 años entre nuestras edades. Generalmente todos nos juntábamos durante las vacaciones escolares, ya que todos teníamos tiempo libre, además de que nuestros padres a veces querían que saliéramos de la casa, y no puedo culparlos por eso. Fue durante una de estas vacaciones cuando sucedió todo esto. Pedro estaba fuera de la ciudad y Gastón tenía un proyecto en el que trabajar, así que solo estábamos mi hermano Leo, Chris y yo. Como Joel y Leo tenían la misma edad, solían mantenerse juntos en lugar de pasar el rato con sus hermanos. Realmente, solo estábamos Chris y yo. Él siempre había sido un poco problemático, nada terrible. Tal vez alguna pelea aquí y allá y ocasionalmente bebiendo. Era conocido en la escuela por esto, pero nunca se metía en problemas, ya que generalmente sucedía fuera del campus y no pasaba muy seguido. Era un tipo relajado, pero nadie se metía con él. El clima estaba realmente agradable ese día, y Chris sugirió que tal vez deberíamos ir al arroyo para evitar a nuestros hermanos. Había estado allí cientos de veces y no dejaría pasar la oportunidad de alejarme de mi hermano. Caminamos hacia el arroyo, alejándonos más y más de la calle hasta que encontramos un pequeño recorte en el camino. Nos detuvimos allí y seguimos hablando. Entonces él sugirió: «Oye, deberíamos jugar a verdad o reto». No me oponía a la idea, así que acepté. El juego continuó como de costumbre. Me había hecho algunas preguntas un poco inapropiadas, pero nada que realmente levantara banderas rojas. Quiero decir, era solo charla de chico adolescente, ¿verdad? Bueno, después de unos 15 minutos de juego decidí elegir reto. «Está bien, te reto a que me hagas una mamada». Me sorprendió mucho esto, pero pensé que solo estaba bromeando y me reí. «Es gracioso, buena broma, pero ¿cuál es el reto real?» «No estaba bromeando», dijo. No sabía qué hacer. Debería haberme levantado y haberme ido en ese momento, pero no lo hice. Me quedé congelada. Fue entonces cuando comencé a sentirme nerviosa. Trataba de convencerme a mí misma de que todo era solo una broma. Tenía que estar bromeando, no podía estar hablando en serio, pensé. Antes de que pudiera hacer algo, me agarró y me jaló hacia él y luego me besó. Nunca antes me habían besado, pero sabía que esto no estaba bien. Traté de alejarme, pero no me soltaba. Estaba temblando y comencé a llorar, pero él no se detenía. Cuando finalmente lo hizo, todavía estaba confundida, pero estaba segura de que había terminado. Dios, realmente desearía que eso hubiera sido el final. Me miró a los ojos, aún sujetándome las muñecas, y luego dijo: «Sabes que aún tienes que hacer tu reto». Pueden imaginar lo que sucedió después. Todo el calvario no pudo haber durado más de 15 minutos, pero se sintió como si nunca fuera a terminar. Pueden imaginar lo feliz que estuve cuando recibí una llamada de Gastón preguntándome dónde estaba. Había ido a mi casa para preguntar si podía salir cuando mi hermano le dijo que no estaba en casa. Supongo que Chris se dio cuenta de que no podía salirse con nada más, pero antes de dejarme ir, me hizo jurar que no le diría a nadie. No me importaba. Le prometí que nadie lo sabría. Solo quería salir de allí. Esperé hasta que dejé de llorar antes de que ambos saliéramos, cada uno caminando en una dirección completamente diferente hacia casa. Me encontré con Gastón, pero le dije que no me sentía bien y me fui a casa. No fue la última vez que lo vi. Seguíamos siendo vecinos y siempre lo veía en la escuela. Me alegra mucho no haber tenido clases con él, ya que estaba un año por encima de mí. Siempre intentaba pasar el rato conmigo, pero inventaba una excusa o, cuando tenía que hacerlo,
Simplemente no lo dejaba acercarse a mí o me iba de la calle. Después de un año o algo así, se mudó al otro lado del país con su familia. Sé que algunos de ustedes probablemente se estén preguntando si alguna vez le conté a la policía o incluso a mis padres. No lo hice. No le conté a nadie durante mucho tiempo. Tampoco he recibido terapia por ello. Realmente creo que esto siempre tendrá un lugar en el fondo de mi mente, pero ahora estoy tratando de aceptar que todo está en el pasado. Gracias a todos por escuchar. Cuídense. Me ha tomado un tiempo decidir escribir todo esto porque esta historia tiene múltiples partes que pueden o no estar conectadas. Puede ser un poco larga y un poco anticlimática, ya que no es tan espeluznante o traumática como otras historias, pero me ha costado semanas volver a dormir bien desde que Reinaldo Ceruti vino golpeando mi puerta. Aquí está el contexto. Vivo en un pequeño camino de tierra en el sur de Ohio, lo que suena rural y agrícola, pero se encuentra justo al lado de un complejo de apartamentos subsidiados y una vía principal de la zona. Es una mezcla extraña de personas transitorias y residentes de larga data, familias jóvenes y personas solitarias. Una casa puede estar meticulosamente cuidada y mantenida, mientras que la casa vecina puede tener una moto acuática en el jardín y un árbol envuelto en alambre de gallinero como jaula improvisada para su loro. No es un ejemplo al azar, es algo real. He vivido aquí durante casi 10 años y durante más de 9 de esos años solo hemos estado mi hija y yo. Ella tiene 10 años ahora, pero aún no me gusta dejarla jugar sola en el jardín y soy obsesiva con mantener las puertas cerradas y con doble cerrojo en todo momento, incluso cuando solo estamos relajándonos en casa. Soy alguien que prefiere estar solo. No hago preguntas ni causo problemas. Mi principal objetivo en la vida es dejar que me dejen en paz. Y luego se mudó Tadeo. Imagina que el vecindario está dispuesto como una escalera de 4 peldaños. Yo vivo en el tercer peldaño y, yendo de izquierda a derecha, llegas a una fila que lleva a la mencionada vía principal y sale del vecindario. Tadeo se mudó a una casa cerca de una de estas salidas, solo unas casas más abajo en la calle, en el lado opuesto, de lo cual no tenía idea hasta que estaba en mi jardín un día, hace unos años, y un coche que pasaba se detuvo y la ventana se bajó. Ahora he tenido experiencias dudosas con estafadores y vendedores en el vecindario antes. Hay toda una historia sobre un grupo que intentó convencerme de subirme a su coche y sacar dinero del cajero automático para ellos. Así que soy muy escéptica y sospechosa de cualquier extraño que quiera detenerse a charlar. Además, nunca había visto a este tipo antes. Corpulento, con cabello sal y pimienta, ojos pesados, y probablemente en sus 50 al menos. Yo tenía 26 en ese momento, así que él tenía que ser al menos el doble de mi edad. Así que Tadeo baja la velocidad del coche y baja la ventana del pasajero. Dice algo, pero no puedo escucharlo, así que doy un paso vacilante hacia el vehículo esperando que solo esté pidiendo direcciones. «Hola, chica», dice, y todos mis instintos se activan inmediatamente por la manera tan grasienta en que dice la palabra chica. «Soy Tadeo, acabo de mudarme más abajo en la calle», dice. Me tambaleo. «Ok, ¿cómo te llamas, cariño?» Ahora que me llamen cariño generalmente es una forma segura de enfurecerme, pero había algo en él, incluso en esos primeros momentos, que activó todas las alarmas. A veces no es gran cosa decirle a un tipo desagradable que se vaya al diablo, pero otras veces hay una voz interna que te dice, «Este es una bomba de tiempo, no lo enciendas». Así que le digo mi nombre con la esperanza de que solo esté siendo amable porque, oye, tal vez es un abuelo amable que no ha recibido el memo sobre no usar chica y cariño. Es el sur de los Apalaches, no sería el único. ¿Tienes novio? Creo que cada mujer tiene ese pequeño momento de «oh Dios» cada vez que un extraño hace esta pregunta. Estoy tan sorprendida y todavía tratando de entender la interacción que solo digo algo en negativo porque es verdad. No tengo novio por una buena razón. Soy gay, pero en ese momento de mi vida eso aún era información privada, y no sentía la obligación ni la inclinación de compartir ese detalle con él. «Deberías dejarme llevarte a salir alguna vez», dice. «Podemos tomar unas cervezas». En este punto toda mi piel se está erizando y declino lo más cortésmente que puedo. Él insiste y la interacción parece durar una eternidad, pero supongo que fueron unos 10 o 15 minutos porque logré retroceder hacia mi puerta y hacer una excusa para volver a entrar.
Esperaba que esa fuera la última vez que tendría que hablar con Tadeo, pero por supuesto, no lo fue. Durante semanas parecía que cada vez que salía de casa, allí estaba Tadeo en su coche, disminuyendo la velocidad para hablarme sobre esto o aquello, pero sobre todo tratando de convencerme de salir con él. ¿Cuándo vamos a ir a cenar? Siempre dije que no, lo más cortésmente que pude. Era molesto y estresante, pero manejable. Y luego escaló. Estoy sentada en casa un día y hay un golpe en mi puerta. No tengo mirilla ni ningún medio de saber quién está en la puerta sin asomarme completamente por la ventana del frente. Así que generalmente no respondo la puerta a menos que esté esperando a alguien. Si es alguien que conozco, me llamarán por teléfono o se anunciarán en la puerta. Así que dejo que los golpes continúen y luego suena el timbre. Y luego más golpes, y más golpes, y más golpes. Finalmente, pienso que tal vez la casa del vecino está en llamas o algo así. Abro la puerta. Por supuesto es Tadeo. «Hola, chica», dice con una sonrisa siniestra que nunca llega a sus ojos. Quiero decirle que se vaya al diablo, pero más que nunca, mis instintos me dicen que no lo haga enfadar. Claramente no tiene miedo de cruzar un límite y vive básicamente a solo 2 o 3 casas de distancia. Todo lo que puedo imaginar es que se va a casa, medita sobre mis insultos, mi rechazo, y luego solo tiene que caminar 2 minutos para vengarse. Así que hago la conversación lo más corta posible. Rechazo todas sus propuestas lo más cortésmente que puedo, y cierro con doble cerrojo la puerta lo más rápido posible una vez que se ha ido. Comienza a aparecer al menos una vez al día, y dejo de responder la puerta. Él persiste con los golpes, golpeando fuerte y enojado en la puerta cuando no respondo. Pero no voy a involucrarme voluntariamente con este tipo de ninguna manera. Un día estoy sentada en el suelo de mi sala trabajando en algo y los golpes comienzan. Los ignoro. Se vuelven más insistentes y enojados. Llama mi nombre pero no puede probar que estoy en casa, así que se fastidie. Y luego intenta abrir la puerta. Siempre cierro la puerta con doble cerrojo, gracias a Dios, pero el picaporte real suele estar solo con el seguro básico. Estaba sentada justo allí, a menos de 1 metro de la puerta, cuando vi y escuché cómo giraba violentamente. Si no hubiera estado cerrada con doble cerrojo, habría entrado directamente y me habría encontrado sentada en el suelo. Probablemente debería haber llamado a la policía, pero nunca antes había llamado a la policía por nadie. Parecía tan extremo. Se fue poco después y lo dejé pasar. Qué estúpido. Otro día estoy afuera cortando el césped, con los auriculares puestos, cuando miro hacia arriba y ahí viene Tadeo. No puedo escapar de este tipo, y empieza a hacerme sentir absolutamente atrapada. Por supuesto, quiere hablar, y porque yo era una idiota no confrontacional en ese momento, dejo de cortar el césped y me quito los auriculares. Me dice que puede ayudarme con el césped. Una chica bonita como yo no debería tener que cortar su propio césped. Solo tengo que pedirle ayuda. Me cuenta cómo ayuda a Eric todo el tiempo. Eric vive a 2 casas de mí, casi directamente frente a Tadeo. Y Eric es un borracho constante y habitual en público. No molesta a nadie. Solo tambalea por su jardín, se sienta en el sofá en su entrada y alimenta a los gatos callejeros, lo que es problemático porque significa que tenemos una población creciente de gatos salvajes medio locos corriendo por ahí. Pero lo entiendo. Soy una persona que ama los animales. He visto a Tadeo y Eric juntos a veces, y supongo que son amigos. Tadeo dice que corta el césped de Eric y que puede cortar el mío también, pero nunca he visto a Tadeo hacer nada. Además, por el amor de Dios, ¿no puede este tipo simplemente dejarme en paz? Sigue diciendo que me ve pasar en coche por su casa a veces. Sí, solo hay 2 caminos para salir de la calle, y la ruta más corta pasa por su casa, así que he pasado por allí por defecto. Pero ya no lo haré más, nunca más. Tomaré el camino largo aunque me mate. Rechazo su ayuda una y otra vez. Comienzo a evitar estar afuera a toda costa. Llevo a mi hija al coche lo más rápido posible. Llevo las compras a la casa lo más rápido posible, pero incluso entonces él puede verme desde su casa, y mientras corro hacia la puerta, a veces escucho un fuerte silbido, y luego lo veo a Tadeo saludándome. Usualmente finjo que no lo veo ni lo escucho, y cierro la puerta con doble cerrojo lo más rápido posible. En algún momento en los días o semanas siguientes pido una pizza. Cuando llaman a la puerta respondo de inmediato. Por un segundo desconcertante, no puedo entender por qué mi repartidor está sin camisa, pero no es el repartidor, es Tadeo.
Es enorme, un verdadero oso, y suda un poco mientras se inclina contra el marco de la puerta. Me empuja un papel en la mano y me explica que es su número de teléfono. Me pregunta nuevamente si ya tengo novio. En este punto estoy desesperada y siento que es una mala idea decirle simplemente que soy lesbiana. Por un lado, siento que esto no lo disuadiría. De hecho, siento que podría hacerlo enojar y convertirme en un objetivo para algo aún peor. Y podría convertirme en un objetivo para todo el vecindario. Lo que suena extremo, pero en el primer año que viví aquí, golpearon a un tipo justo en la calle. No era gay. Y es una historia más larga, pero siempre he sabido que la violencia no es una imposibilidad. Además, no tengo novia. Solo somos mi hija y yo todo el tiempo. Solo necesitaba que este tipo me dejara en paz. Nunca he conocido a alguien que me haya puesto tan completamente en alerta. No podía dejar de pensar lo fácil que sería para él simplemente empujarme y entrar en la casa. Podía verlo hacerlo en mi cabeza, con una sensación constante de que estaba justo al borde de moverse, de lanzarse. Así que le miento y le digo que sí, que tengo novio y que estamos muy felices. Gracias a Dios por la heterosexualidad inventada. Él sonríe esa sonrisa oscura y grasienta y dice, no he visto a ningún hombre por aquí. Me está vigilando en mi casa observando quién entra y quién sale. Esto y el hecho de que esté tratando de desafiar mi mentira me pone la piel de gallina. Es como si fuera un juego para él, porque no lo dice enojado, lo dice como si fuera lindo, como si me hubiera atrapado contra la pared, como si fuera una presa y supiera que estoy indefensa. Quiero decir, no estoy indefensa. Incluso mientras me imagino empujándome dentro de la casa, también imagino lo que puedo usar como arma, planeando ir directamente a sus ojos, su nariz, golpear la ingle. No me rendiría sin pelear, eso seguro. Invento algo estúpido, como que mi novio ficticio está en el ejército y que ahora mismo está fuera, pero que somos muy felices, y que no necesito la cerveza que estás trayendo por alguna razón. Entonces lanza una letanía de preguntas sobre mi novio soldado ficticio. ¿Cuántos camiones tiene? ¿Es guapo? Creo que Tadeo es guapo. Me cuida como Tadeo podría cuidarme. Tadeo es guapo, Tadeo tiene 2 camiones, ¿lo sabía? La última pregunta me paraliza por completo y de alguna manera me hace sentir asustada y aún más molesta. Ya sabía que era un tipo desagradable, pero ahora es un racista y un tipo desagradable. Este tipo solo empeora y empeora. Lo rechazo nuevamente y le digo que tengo que irme. Él dice, bueno, lo que tu novio no sabe no le hará daño. Lo hago irse. Sigue apareciendo periódicamente durante algunos años más, dejando regalos en mi puerta en algún momento, una muñeca vieja y algunos juguetes de su garaje. Creo que eran para mi hija, pero los tiré. Parece que todo continúa para siempre y me debato en llamar a la policía. Sigo pensando que está justo al final de la calle y que si llamo a la policía, se convertirá en un gran problema y podría escalar más. ¿Qué van a hacer los policías? No pueden estar aquí todos los días y él ni siquiera ha hecho nada criminal todavía. No tengo argumentos para defenderme, pero eventualmente, gradualmente me deja en paz. Gracias a Dios. Pienso que consiguió una novia, tal vez, no lo sé. Todo esto ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años, pero los últimos meses, tal vez 12 o 18 meses, han sido muy tranquilos, y solo puedo suponer que se ha mudado o ha captado la indirecta o ambas cosas. Apenas lo he visto. Hasta hace unas 3 semanas. Estoy sentada en mi sofá tarde en la noche, alrededor de las 10, cuando escucho un ruido en la acera. Pauso y escucho, y luego alguien gira el picaporte de mi puerta. Está cerrada con doble cerrojo como siempre, por suerte. Ahora estoy alarmada, y los golpes en mi puerta comienzan. No puedo ver quién es, pero sé que no estoy esperando visitas. Los golpes se vuelven frenéticos, urgentes, pero espero. Más golpes y golpes y golpes. Pienso que tal vez son mis padres, tal vez algo le ha pasado a mi papá, que tiene antecedentes de problemas cardíacos. Pero ¿por qué no llamarían? ¿Por qué no gritan y se identifican? Entonces escucho una voz masculina baja que dice, «Al diablo con esto. Oh Dios». Más golpes y girando el picaporte, incluso golpeando en mi ventana, la que está justo al lado de la puerta. Estoy asustada ahora, pero también sé con certeza que no sé quién es y no voy a abrir esa puerta. También me enoja un poco. ¿Qué pasa contigo, que vienes hasta mi acera y golpeas en mi puerta mientras trato de jugar a Animal Crossing?
Así que voy a la puerta y grito a través de ella exigiendo saber quién es. Él responde: Nicole, soy yo, Reinaldo Ceruti. Tengo la cerveza de Eric, déjame entrar. De acuerdo, mi nombre no es Nicole. Ni siquiera conozco a una Nicole, y mucho menos a un Reinaldo Ceruti. Y Eric vive 2 casas más abajo. Claramente solo tiene la casa equivocada, y esta situación debería aclararse fácilmente. No sé quién eres, le digo a través de la puerta. Tienes la casa equivocada, necesitas irte. Pero él sigue golpeando la puerta y afirma que no tiene la casa equivocada. Vamos, Nicole, deja de jugar y solo abre la puerta. Soy yo, Reinaldo Ceruti. Tengo la cerveza de Eric. Grita. Intenta la puerta de nuevo, golpea la ventana en un frenesí absoluto. Mi nombre no es Nicole, le grito de vuelta. Tienes la casa equivocada, necesitas salir de aquí. Voy a llamar a la policía. Pero él sigue gritando y golpeando, llamándome por el nombre equivocado, rogándome que solo abra la puerta. Sigue repitiendo su nombre completo. Reinaldo Ceruti. Soy yo, soy Reinaldo Ceruti. Tengo la cerveza de Eric. Abre la puerta, solo abre la puerta, soy Reinaldo Ceruti. Vamos y venimos durante lo que parece una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos o menos. Para ese momento mi hija ya ha escuchado el alboroto y está asustada. No estoy segura de si él va a escalar más, pero definitivamente no me está escuchando y no parece que vaya a irse. Estoy asustada por cómo sigue rogándome que solo abra la puerta, como si tal vez no tuviera la casa equivocada en absoluto, y solo estuviera tratando de hacer que salga. Tadeo también me viene a la mente, porque él y Eric son amigos, ¿recuerdas? Así que, aunque no quiero, llamo a la policía. Le digo a Reinaldo Ceruti que he llamado a la policía, y todo se queda en silencio por un momento. Pienso que tal vez eso fue suficiente para que se fuera. Le explico a la operadora lo que está pasando y rápidamente envían a alguien. La operadora pregunta si el hombre sigue allí, justo cuando Reinaldo Ceruti comienza a golpear la puerta y las ventanas de nuevo. Sí, sigue aquí. Creo que está confundido, pero no se va. No, no lo conozco. Su nombre es Reinaldo Ceruti. No, no sé cómo se ve. No puedo verlo. No, no voy a poner mi cara en la ventana. Sigue golpeando la ventana en la puerta. ¿Necesitas que mire para obtener una descripción? Dios, está bien. Así que aparto la cortina y levanto las pesadas y difíciles persianas venecianas. Pero está completamente oscuro y mi luz del porche no funciona. Todo lo que puedo ver es una bicicleta tirada en mi acera. Escucho a una mujer gritando y es difícil entender, pero parece que está gritándole a Reinaldo Ceruti diciéndole que tiene la casa equivocada. Creo que podría ser una de mis vecinas inmediatas, pero no estoy segura. No lo detiene. Él le dice que se calle y sigue gritándome. Se siente como si pasara una eternidad, y la conciencia de que hay un intruso justo al otro lado de la pared es abrumadoramente surrealista. Puedo oírlo caminar de un lado a otro por la acera, hablando conmigo y consigo mismo. Se siente como si estuviera buscando un punto de entrada, pero no puedo decirlo con certeza. Todo lo que puedo hacer es escuchar. Le explico todo a la operadora mientras sucede. Y realmente no toma mucho tiempo para que aparezcan las luces parpadeantes en mi calle. Escucho a un oficial llamando a Reinaldo Ceruti y luego un intercambio de diálogos. Pero aún no estoy abriendo esa puerta. Es difícil entender todas las palabras, pero distingo claramente a un oficial diciendo: «Entonces, ¿por qué estás molestando a esta buena señora?» Finalmente alguien toca y anuncia que es uno de los policías. Cuando finalmente abro la puerta, el oficial me hace algunas preguntas. ¿Intentó realmente entrar en la casa? Quiero decir no, pero seguía intentando mi puerta como un maníaco. Estaba buscando la casa de Eric, que está más abajo. Sí, sé que no dejaba de decirlo. Traté de decirle que tenía la casa equivocada. ¿Esta es tu bicicleta? No. Está bien, nos aseguraremos de que se vaya con ella. Que tengas una buena noche. No tengo idea de qué pasó después de eso. No sé si simplemente lo llevaron a la casa de Eric o qué. Lo vi brevemente de pie en las luces delanteras del coche patrulla en la calle, hablando con otro oficial. Delgado. Cabello cortado tan corto que casi no existía. Ropa un poco demasiado grande. Nunca lo había visto antes en mi vida. Supongo que no lo arrestaron. Supongo que realmente no había hecho nada criminal. Pero aún así me tomó horas calmarme y que la adrenalina se desvaneciera. No dormí, solo esperé que él regresara o que sucediera otra cosa. A la mañana siguiente, mi hija y yo salimos y descubrimos que una de nuestras jardineras en el porche había sido destrozada.
Estaba un poco vieja de todos modos, y probablemente solo fue pisoteada en el tumulto. La dejé como estaba porque me pareció extraño tocar algo relacionado con Reinaldo Ceruti. Me tomó varios días más reunir los restos y tirarlos. Han pasado 3 o 4 semanas, y ayer mi hija dice: «Mamá, no escondimos nuestra llave de repuesto debajo de esa caja». Cuando escuché eso, mi alma abandonó mi cuerpo. Tenía razón. Nuestro escondite viejo estaba realmente alto y era muy difícil de alcanzar, así que la última vez que la usamos, simplemente la metí debajo de esa jardinera y olvidé moverla nuevamente, pero cuando limpié la caja nunca la vi. Revisé los arbustos y el suelo cercano. Revisé toda la pequeña área del porche y la entrada. Revisé y revisé, pero no pude encontrarla en ningún lugar. Ahora, tal vez fue arrojada junto con la caja. Tal vez solo estaba en los arbustos o el césped o algo, y no pude encontrarla. Tal vez. Pero cambié las cerraduras ese día por si acaso. Para colmo, después de un largo periodo de tranquilidad, estaba saliendo a mi coche un día este fin de semana y escuché un fuerte y bajo silbido. Era Tadeo, saludándome desde la calle. Fingí no verlo y me subí al coche. Hay algunas otras cosas inquietantes que están sucediendo que son un poco su propia historia, como el adolescente que vive detrás de mí que sigue arrojando juguetes y artículos domésticos al azar en mi jardín desde la ventana de su apartamento en el segundo piso. También están las 2 veces este mes pasado que me desperté, por lo que estoy bastante segura de que era alguien golpeando mi ventana del dormitorio en las primeras horas de la madrugada. Pero Reinaldo Ceruti realmente me afectó y me ha dejado en un estado constante de vigilancia. Vivir prácticamente sola genera una cierta cantidad de paranoia nocturna, pero ahora siempre fluctúo entre el 30 y el 99% de certeza de que alguien está en mi casa o justo afuera de mi ventana o ambos. Y no ayuda que parezca que Tadeo, quien todavía vive justo en la calle, pueda tener alguna participación. O tal vez Reinaldo Ceruti era solo un tipo borracho al azar y estoy exagerando todo. De cualquier manera, por el amor de Dios, Reinaldo Ceruti y Tadeo, del fondo de la calle, no volvamos a encontrarnos nunca más. Todo esto sucedió entre 2007 y 2008. Tenía 16 años cuando comenzó y 18-19 cuando finalmente llegó a los tribunales. Imagina una familia suburbana al estilo de Norman Rockwell. Padres, 3 hijos, un jardín, un perro y un lugar en el corazón de Estados Unidos que puedes pasar por alto en un parpadeo. Un día cualquiera, un vecino tiene una pequeña disputa con su vecino. Como respuesta totalmente justificada, el vecino decide usar todas las mangueras que tiene e inunda su jardín. Las decisiones sólidas llevan a consecuencias sólidas, así que, naturalmente, terminó siendo multado por desperdicio de agua. Mi padre dirige el distrito de agua en este pequeño pueblo, y como el vecino vivía a una cuadra de nosotros, decidió conducir hasta el distrito de agua y gritar que es conocido de mi padre. Esta fue la segunda decisión sólida de muchas que tomaría el vecino. A nadie le gustan los que se hacen pasar por conocidos, así que guarda ese pequeño consejo bajo hechos de la vida. Mi padre llega a casa y le dice que incluso si sus hijos hicieran esto, tendrían las mismas repercusiones que él, ignorando graciosamente el hecho de que, aparte de tal vez pasar uno junto al otro, ninguno de nosotros realmente había interactuado con el vecino. El vecino repite el nombre del hombre que trabaja en la recepción, así como el nombre de mi padre, y luego afirma que ahora es algo personal, y sale furioso. Mis familiares y yo comenzamos a ver al vecino en lugares al azar, como constantemente, en el DMV, en el supermercado, en nuestros respectivos trabajos, etc. Aparentemente, cuando estás loco por los Cocoa Puffs y tus padres pagan tu casa, tienes todo tipo de tiempo para acosar. Pasó de encuentros casuales mientras estás fuera a llamadas telefónicas. Eran del tipo cliché de los 90, respirar y colgar, y también la variedad de puedo verte. Honestamente, en este punto el vecino era más una molestia que algo aterrador. Pero como he dicho, cada vez que subestimas la locura, pierdes. Siempre. El vecino comenzó a estacionarse frente a nuestra casa y a quedarse desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m., literalmente solo sentado en su coche, poniendo música a todo volumen y mirando nuestra casa. El tonto debe haber tenido la determinación y la vejiga de un caballo de carreras porque, ¿quién diablos se sienta allí durante 10 horas?
Su música también era horrible. Tal vez era un masoquista y realmente le gustaba hacerse daño, viendo cuánto podía soportar esa música de mierda y una vejiga llena. Realmente dudo que alguien con un concepto semi-racional de la interacción social pueda siquiera imaginar por qué. Esto terminó ocurriendo de unas 3 a 4 veces por semana a un evento nocturno. Imagina ser una chica de 16 años que ni siquiera se siente cómoda cambiándose en su habitación por la posibilidad de que él pueda ver a través de las persianas de alguna manera, tratando de dormir sabiendo que él está allí afuera. Prácticamente éramos prisioneros en nuestra propia casa. Él comenzó a volverse más atrevido. Hubo una vez en la que mi hermana y su pareja estaban llegando a casa después de una cita, y el vecino aceleró su coche justo al lado de ellos en la acera. Ambos tuvieron que saltar físicamente para evitar ser atropellados. También hacía gestos muy lascivos hacia mí cada vez que sacaba a pasear a mi perro, y él estaba esperando que mi hermana saliera y se uniera a nosotros en el paseo. Fue tan malo que terminé llorando y volviendo adentro. Esto había estado ocurriendo durante un año en este punto. Los policías siempre decían lo mismo. A menos que haya una amenaza contra ti o alguien sea herido, realmente no podemos hacer nada. Después de mi incidente, mi padre confrontó al vecino en la calle. Él llamó a la policía y vinieron y nos preguntaron por qué lo estábamos acosando. Honestamente, nunca entenderé por qué el sistema espera hasta que eres una víctima, en lugar de prevenir que alguien sea victimizado. Ahora han pasado casi 2 años y es Navidad. Mi padre sufre un aneurisma cerebral. Afortunadamente, lo superó sin tener efectos duraderos, lo cual aparentemente es extremadamente raro. Logré convencer a mi otro padre, que había estado viviendo en el hospital con su pareja enferma, de que viniera a casa a ducharse y comer. Alrededor de las 9 p.m., recibimos un golpe en la puerta. Un hombre desconocido con ropa muy desaliñada está sosteniendo un regalo de Navidad y diciendo que está allí para entregarlo a nuestra familia. Le preguntamos quién lo envió, pero dice que no puede decirlo. También le preguntamos para quién trabaja, y simplemente empuja el regalo a mi padre y luego se va. Como te puedes imaginar, obviamente estábamos incómodos para abrirlo. Mi padre decide que necesita saber qué es y abre el regalo. Dentro hay un documento de 17 páginas que expone los motivos por los que el vecino está demandando a mi padre, que en ese momento estaba en el hospital. Incluso yo podía decir que era falso con todos los errores gramaticales y de escritura. El vecino se tomó el tiempo de sentarse y escribir esto él mismo, pensando que nos asustaría. El documento y los detalles falsos que puso no lo hicieron, pero el hecho de que este hombre de unos 40 años estuviera tan obsesionado con nuestra familia que se sentó y escribió un documento falso de 17 páginas. Bueno, esa parte sí nos asustó. Las cosas progresaron y el vecino comenzó a pasearse frente a su coche y a fingir tener llamadas telefónicas donde hablaba sobre empujar a mi padre por las escaleras, saber dónde íbamos a la escuela y trabajábamos, y lo fácil que sería acceder a nosotros en cualquier momento. En ese momento, trabajaba en un turno de cierre que me dejaba salir alrededor de la 1 a.m. Él estaba estacionado junto a mi coche y me seguía hasta casa. Una vez, incluso traté de tomar caminos al azar y él aún permaneció justo detrás de mí. Llegar a la casa con el vecino estacionado al otro lado de la calle y luego tener que salir y correr hacia la puerta era una pesadilla absoluta. Todos estábamos realmente agotados, no solo por el susto del aneurisma, sino también por tener que estar constantemente mirando por encima de nuestros hombros por este tipo. La amiga de mis padres le contó a una de sus amigas, que es fiscal del distrito, sobre la situación. Ella llamó, vino y tomó nuestro caso pro bono. Testificar fue una experiencia realmente intensa. Tuvimos que presentar declaraciones oficiales antes de ser llamados al estrado. No se nos permitía estar en la sala cuando un miembro de la familia estaba testificando, ni tampoco en los pasillos mientras esperábamos nuestro turno. Imagina revivir más de 2 años de experiencias traumáticas, ser contrainterrogado cuando te hacen pasar por mentiroso, y luego no poder tener el apoyo o consuelo de tu familia después. Definitivamente no fue lo ideal. Hubo suficiente para encerrarlo por 1 año y medio, así como para obtener una orden de restricción por delito grave. Terminamos mudándonos mientras él todavía estaba encarcelado. Mi hermana falleció mientras él estaba en prisión, y prácticamente de inmediato trató de demandar a su patrimonio cuando fue liberado. Afirmó que su testimonio sobre él corriendo su coche hacia ella y su pareja era falso,
y que esa era la única razón por la que lo encerraron. Y además que todo el dinero que la gente donó a un GoFundMe para su accidente, él tenía derecho a él. Hay muchos más detalles que podría mencionar, pero esto ya es lo suficientemente largo. Así que, vecino, nos convertiste en prisioneros en nuestra propia casa durante años. Claramente, sigues siendo la misma persona, y no has aprendido nada de haber estado encerrado. Desesperadamente espero que nunca nos volvamos a cruzar en el futuro. Créelo o no, pero siempre he sido el tipo de persona que atrae a gente realmente trastornada. Soy bastante joven, pero ya ni siquiera cuento cuántas veces me he encontrado con personas raras. Sin embargo, esta historia la recordaré siempre por varias razones. Primero, porque era mi vecino, y segundo, porque podría haber terminado muy mal. La primera vez que lo conocí fue cuando me mudé a mi actual apartamento. Está en una casa muy bonita que está dividida en 5 apartamentos. El mío estaba en el primer piso, el suyo en la planta baja, y tenía que pasar frente a su ventana para llegar a la puerta principal. Al principio no me molestaba mucho. Parecía un poco extraño, pero para mí todos parecen extraños. Se enojó con mi hermano mayor solo por caminar frente a su ventana, pero nunca fue agresivo conmigo personalmente. Además, pasaba la mayor parte del tiempo estudiando y siempre volvía a casa bastante tarde. La vida iba bastante tranquila. Terminé mis estudios y obtuve mi diploma. Encontré una pareja realmente genial y podría haberlo tenido todo para ser feliz. Quiero decir, si no fuera por mi salud, que estaba empeorando. Nada que amenazara mi vida, pero tenía que quedarme en casa en lugar de trabajar. Mi vida era bastante aburrida y sin eventos, hasta que un día, mientras estaba limpiando, mi teléfono de internet sonó. En lugar de contestar, miré por la ventana abierta y vi que el vecino me estaba mirando fijamente. Estaba parado allí, frente a la puerta, inmóvil y un tanto amenazante. Le pregunté si necesitaba algo. Esperé su respuesta, pero después de un largo silencio, simplemente entró a su casa. Escuché su puerta cerrarse. Fue realmente extraño, pero tenía cosas mejores que hacer, así que volví a barrer el piso. Una semana después, todas las persianas estaban cerradas. Había una inscripción en todas ellas, sellado. No parecía oficial, más bien era una escritura torcida y desordenada con un marcador negro. Una vez más lo dejé pasar, ya que en cierto modo me alegré de que el vecino extraño se hubiera ido. Supuse que lo habían arrestado o algo así. Una vez más la vida era tranquila, y 2 meses después de su desaparición, un tipo realmente agradable comenzó a vivir en el apartamento. Era un tipo realmente genial, siempre sonriente y dispuesto a ayudar. Tenía la cabeza rapada como el viejo vecino, pero era regordete y muy amigable. Todo iba bastante bien durante aproximadamente un año, y luego las cosas empezaron a empeorar. Y vaya que se pusieron feas. Generalmente siempre le decía hola al vecino. Él me preguntaba cortésmente sobre mi día, sobre el día de mi pareja y básicamente de todo. Sin embargo, ese día en particular no me saludó cuando pasé por su ventana como solía hacerlo. En su lugar estaba sentado en su silla, mirándome con ojos oscuros, siguiendo cada uno de mis movimientos. Aún así, le hice un gesto con la mano, sonriendo. Supuse que solo había tenido un mal día. Desde entonces, siempre lo veía de día, sentado en la oscuridad y mirando por la ventana. Y durante la noche ponía heavy metal a todo volumen mientras reía y gritaba como un maníaco. En este punto, ni yo ni ninguno de los otros vecinos podíamos dormir. Seguíamos llamando a la policía, pero no les importaba mucho el ruido. No sé cuándo exactamente me di cuenta de que el buen vecino era el vecino extraño, pero cuando lo hice, me dejó un muy mal sabor de boca por alguna razón. Probablemente porque sabía con certeza que tenía un historial de violencia. Un día, estaba en casa de un amigo durante una semana. Como mi pareja estaba trabajando, él se quedó en nuestro apartamento. Estaba de compras con mi amigo cuando recibí un mensaje que me hizo estremecer. Aparentemente el vecino había entrado en nuestro apartamento. Mi pareja no se dio cuenta de que dejó la puerta sin llave, y el vecino simplemente subió las escaleras, abrió nuestra puerta y entró. No puedo decir exactamente lo que pasó ya que no estaba allí, pero aparentemente quería afeitarle el cabello y las cejas a mi pareja. Estaba completamente delirante. Tenía dificultades para hablar y solo decía tonterías en general. Mi pareja logró sacarlo y cerrar la puerta. Él estaba bastante divertido por todo el asunto.
Cuando finalmente regresé, las cosas estaban empeorando. Primero, nos detenía a mi pareja y a mí en la calle, diciéndonos que la única fuente confiable de información era nuestra tostadora. Luego empezó a acorralarme. Esperaba hasta que casi llegara a la puerta, y entonces abría violentamente la suya. Luego me decía que no debería salir y que no debía confiar en nadie más que en él. Era bastante obvio que su salud mental estaba deteriorada, ya que su discurso era cada vez más incoherente. También hacía largas pausas mientras miraba hacia un lado. Durante 2 semanas logró acorralarme 4 veces. Es decir, fueron literalmente las únicas 4 veces que salí sola durante esas malditas 2 semanas. Este fue un tiempo realmente horrible para mí. No podía salir de mi apartamento sola. No podía vivir la vida que quería y tenía que quedarme encerrada en mi lugar esperando a mi pareja. Incluso con precauciones, seguía encontrándomelo y cuanto más lo veía, más inquieta me sentía. Durante semanas, sentí que era una rehén en mi propio hogar. Debería haber llamado a la policía, ya que nuestros encuentros eran cada vez más frecuentes. Se agitaba, se retorcía, miraba a su alrededor y se acercaba cada vez más a mí. Hubo un momento en que podía sentir su aliento húmedo en mi piel. No sabía qué hacer. Estaba aterrorizada de llamar a la policía porque todos nuestros otros vecinos estaban de vacaciones. Tenía mucho miedo de que me hiciera daño si llamaba a la policía. Hasta este día tenía que reunirme con mi novio en un bar cerca de nuestro lugar. Mi primer error fue salir mucho después que mi pareja. Bajé las escaleras en silencio, sin hacer ruido cuando abrí la puerta e intenté alejarme de su ventana. Él me vio. Abrió la ventana y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, me dijo con un discurso claro: «No salgas, quédate en casa. Si necesitas algo, ven a mí o sale el lunes a las 7 a.m». Aterrorizada estuve de acuerdo y le sonreí, con las manos agarrando mi bolso. Lo miré cerrando su ventana y esperé a que se diera la vuelta para poder empezar a alejarme. Cuando me vio alejarme me gritó: «Oye, no te vayas a la palabra obscena». Lo vi dirigirse a su puerta y sentí que mi sangre se congelaba. No era nada comparada con él. No tenía fuerza alguna. Solo era una persona callada y enferma contra un hombre realmente masivo. Así que corrí. Corrí durante unos 2 minutos directo al bar, pasando por transeúntes que seguramente me estaban mirando. Corrí por mi vida y seguí corriendo así hasta que finalmente vi a mi pareja y a nuestros amigos en una mesa. Y justo en ese momento comencé a llorar. Me desplomé en la silla y lloré durante unos 3 minutos seguidos. Más tarde todos volvimos a casa, nuestros amigos ocultándome. Mi segundo error ese día fue convencer a los demás de que podían ir al teatro, que estaba a solo 3 casas del apartamento, y que yo estaría bien ya que no iba a salir. Se fueron. Empezaba a hacer mucho calor, así que abrí las ventanas antes de encender el ventilador. Estaba pasando la tarde tranquilamente, bebiendo té helado y viendo algunos videos estúpidos cuando alguien tocó la puerta. Sabía quién era. Solo había una persona que llamaría a mi puerta así que sabía que era el vecino maníaco. No contesté. Me congelé en el sofá. Lo único en lo que podía pensar era que esa delgada puerta era realmente el único obstáculo entre nosotros. Entonces, empezó a gritar. No pude entender todo lo que dijo, el ventilador cubría gran parte de sus gritos, pero todavía puedo recordar algo de lo que dijo. «Niños del diablo, confía. Abre la palabra obscena puerta, y luego la peor de todas, te vas a quemar». Luego hubo una risa que literalmente parecía sacada de una maldita película de terror. Fue cuando lo escuché reír que realmente me di cuenta de lo sola que estaba, de cómo éramos las únicas 2 personas en toda la casa, de cómo podría haber simplemente forzado la puerta y Dios sabe qué más. Pude encontrar la fuerza para levantarme, ir al baño y sentarme detrás de la puerta, y luego comencé a llorar de nuevo, tratando de ahogar sus gritos y risas. Le envié un mensaje a un amigo que me convenció de llamar a la policía. Esta vez respondieron. Llamé demasiado tarde. Ya había regresado a su apartamento cuando llegaron. Hubo 3 toques educados. Los dejé entrar. El vecino maníaco temblaba ahora. Había 5 oficiales, uno de ellos en el escalón de otro apartamento. Habían encontrado algunos vasos parcialmente llenos de alcohol. Me creyeron e intentaron tranquilizarme, pero al final del día no había nada que pudieran hacer. Solo tenía que sentarme y esperar, todavía aterrorizada. Después de esto fui a la comisaría y presenté un informe. Una trabajadora social fue a ver al vecino,
habló con él, y aparentemente juró no molestarme nunca más. Después de eso solo fue música alta en medio de la noche. Aún así, tenía la sensación persistente de que no había terminado. Durante aproximadamente 2 meses todo fue bien. Hasta que una mañana, cuando abrí mi puerta y encontré una cerveza, el vecino seguía poniendo cervezas frente a mi puerta durante una semana. Eran las 10 a.m. y acababa de salir de la ducha, vestida con una camiseta negra pero todavía en ropa interior, cuando sonó mi teléfono de internet. Como siempre, porque la ventana me llegaba a la altura del estómago, asomé la cabeza por la ventana. Allí vi a un tipo que trabajaba en una oficina justo enfrente de la casa. Estaba gritando maníacamente y haciendo gestos realmente salvajes, obviamente en pánico. Pero entonces lo vi. Justo al lado de él estaba el vecino loco, ahora sonriendo. Me tomó un par de segundos darme cuenta de lo que estaba pasando, demasiado preocupada por la expresión siniestra de mi vecino. Pero luego lo escuché. Necesitas salir. La casa se está quemando. Luego miré en dirección al apartamento del vecino. Efectivamente, vi un humo negro y espeso saliendo de las ventanas abiertas. Solo me puse unos jeans y agarré mis llaves. No pude agarrar mi identificación ni siquiera mi teléfono celular. Todo lo que logré llevar fue mi ropa y llaves. En el pasillo, olí el humo. Tosí un par de veces antes de salir corriendo. Estaba asustada y confundida. Se suponía que debía ir a una cita para un trabajo en solo 30 minutos desde este punto. Pero en lugar de eso, estaba viendo cómo el lugar se quemaba. Temía que mi hogar se convirtiera en nada más que un montón de cenizas. El vecino simplemente estaba allí, parado con esa sonrisa loca. Estaba fumando y mirando el humo mientras el otro tipo le gritaba: «¿Ves? Te dije que había alguien dentro, te lo dije». Todavía estaba viendo cómo se quemaba todo, preguntándome cuánto tiempo tomaría antes de que el fuego llegara a mi unidad, cuando alguien me agarró del brazo. Era una mujer, una de mis vecinas de al lado. Me agarró y me obligó a sentarme en un banco con ella. Me tomó de la mano y siguió diciéndole al vecino que no se acercara a mí. También me dio agua y me ayudó a contactar a la persona con la que se suponía que debía verme para el trabajo. Pero lo más importante, no dejó que el vecino se acercara a mí en ningún momento. Se puso frente a mí todo el tiempo, haciendo todo lo posible por protegerme de él. Los bomberos llegaron rápidamente junto con la policía. Le hicieron preguntas básicas, como si había gas dentro, pero él solo se burló y se rió de ellos. Este maníaco en realidad tuvo la audacia de intentar estrellar su vaso en la cabeza de un policía. Fue entonces cuando lo arrestaron. Fue en ese punto cuando la mujer soltó mi mano. Finalmente estaba libre de él. El incendio se extinguió bastante rápido. Gracias a una gran aislación, fue realmente solo su unidad la que se quemó. Sin embargo, el nivel de monóxido de carbono era realmente alto, lo suficientemente alto como para matar a alguien si se quedaba allí. Todas sus pertenencias estaban frente a su apartamento. El vecino fue enviado a un hospital psiquiátrico y el propietario finalmente pudo romper el contrato de arrendamiento. Uno de los otros vecinos me dijo que cuando salió esa mañana, vio una cerveza frente a mi puerta. Pero cuando salí debido al incendio, no había nada allí. El incendio fue considerado un accidente y no hemos visto ni oído de él desde entonces. Con el tiempo, poco a poco, pude volver a salir sin temer por mi vida. Pude bajar las escaleras más libremente y, después de todo este tiempo, finalmente puedo descansar. Pero hay un poco más antes de terminar la historia. Las pertenencias del vecino se quedaron allí durante mucho tiempo, y cada vez que pasaba para llegar a la puerta principal, siempre veía sus cuadernos tirados por ahí. Bueno, mi curiosidad realmente me ganó. Como esperaba, había muchas tonterías escritas. También había mucho discurso de odio, pero eso realmente no era tan sorprendente viniendo de un tipo como él. Luego encontré algo más. Era algo así como un registro. Fue difícil de descifrar hasta que todo encajó, justo frente a mis ojos. Para todas las veces que las personas entraban o salían de los apartamentos, este hombre llevaba un registro de cada movimiento de todos. Encontré mis páginas bastante fácilmente. Todos los días durante al menos 6 meses, sabía cuándo estaba sola, sabía cuándo iba de compras, cuánto tiempo me ausentaba, incluso cómo me veía cuando regresaba. Cada vez que pasaba por su ventana, él lo anotaba. También escribía comentarios que a veces tenían sentido y otras veces no.
Pero lo más importante, cuando comenzó el incendio, sabía que yo seguía dentro y sabía que era la única que quedaba. Como pueden imaginar, saber esto me horrorizó por completo. Cerré el cuaderno y simplemente volví a mi apartamento. Realmente no entiendo qué demonios le pasa a este tipo. Rezo en silencio para nunca volver a encontrarme con él. Crecí en un pequeño pueblo en los Estados Unidos, un lugar donde todos se conocían y las historias de cada familia se entrelazaban como los hilos de una vieja manta. Era un sitio tranquilo, de esos que parecen quedar atrapados en el tiempo, donde la gente vivía al ritmo de las estaciones y las generaciones de familias se mantenían unidas. Mi familia no era la excepción. Mis padres, mis abuelos y yo vivíamos en la misma casa, una construcción antigua pero sólida que había resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Mi abuelo, un hombre alto y delgado con manos fuertes por años de trabajo en el campo, había construido la mayor parte de la casa él mismo, añadiendo detalles y ampliando habitaciones a medida que la familia crecía. Nuestra casa estaba en una calle arbolada, al final de una larga hilera de casas que parecían sacadas de una postal de otra época. Los jardines eran amplios y bien cuidados, llenos de flores en primavera y de hojas doradas en otoño. Mi abuela tenía un jardín delantero que era la envidia de todo el vecindario, con rosales que florecían en colores intensos y hierbas que crecían en macetas cuidadosamente alineadas junto a la cerca blanca. Detrás de la casa, el patio trasero se extendía hacia un pequeño bosque, un lugar mágico para una niña como yo, donde los árboles eran gigantes que susurraban secretos al viento, y los arbustos eran refugios perfectos para mis juegos de fantasía. En aquellos días, la vida parecía simple y segura. Yo tenía unos 13 años, una edad en la que comenzaba a descubrir el mundo por mí misma, aunque todavía dependía mucho de mi familia. Mis padres trabajaban largas horas para mantenernos, y yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en casa con mis abuelos. Ellos eran mi mundo, mis protectores, y la casa en la que vivíamos era mi refugio. Me encantaba el olor a madera vieja y el crujido del suelo bajo mis pies mientras corría por los pasillos. En mi habitación, un espacio que decoré con pósters de mis bandas favoritas y libros apilados en estanterías improvisadas, me sentía completamente a salvo, como si nada malo pudiera sucederme mientras estuviera allí. A menudo, después de la escuela, me sentaba en el porche delantero con mi abuela, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles y escuchando las historias de su juventud, historias que parecían sacadas de un libro de cuentos. Mi abuelo solía unirse a nosotras más tarde, después de terminar sus tareas en el jardín o de reparar algo en la casa. Hablábamos durante horas, riendo y disfrutando de la brisa fresca de la tarde. Esos momentos eran los que más atesoraba, los que me hacían sentir que, pase lo que pase, todo estaría bien mientras estuviera rodeada de mi familia. El hombre que vivía al otro lado de la calle, el señor Davis, era una figura conocida en el vecindario. Su casa era más pequeña y modesta que la nuestra, una cabaña de un solo piso que había visto mejores días. A menudo lo veía trabajando en su jardín, un hombre mayor con una espalda encorvada por los años y una mirada que siempre parecía perdida en algún pensamiento lejano. El señor Davis era amable, siempre saludaba con una sonrisa y un gesto de su mano cuando pasaba por su casa camino a la escuela, o cuando jugaba en el jardín con mis amigos. Nunca le presté mucha atención, era simplemente una de esas personas que siempre estaban ahí, parte del paisaje del vecindario. No puedo decir que lo conociera bien. A veces, en el verano, cuando el calor era sofocante y las ventanas de las casas estaban abiertas, podía oír la radio del señor Davis tocando música antigua, o su voz grave tarareando alguna melodía. En el pueblo todos lo conocían, y aunque era un hombre reservado, nadie tenía nada malo que decir de él. Había vivido allí tanto tiempo como cualquiera podía recordar, y aunque no tenía familia cercana, siempre parecía estar bien. Me acostumbré a verlo cada día, sentado en su porche con una taza de café o cuidando sus plantas. Era una presencia constante, pero discreta, y nunca pensé que pudiera ser alguien peligroso. Después de todo, ¿cómo podría serlo? Era solo un vecino más, un hombre mayor que siempre había estado allí. Sin embargo, todo cambió una noche de verano, una noche que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. Era un viernes.
Una de esas noches cálidas en las que el aire parece estar lleno de promesas de aventuras y sueños de juventud. Mis padres habían salido a cenar para celebrar su aniversario, una tradición que tenían desde antes de que yo naciera, y me habían dejado al cuidado de mis abuelos. Me encantaba cuando mis padres salían, no porque no los quisiera, sino porque esas noches eran especiales. Mis abuelos me consentían más, me dejaban quedarme despierta hasta tarde y hacer cosas que normalmente no podía hacer, como comer helado en la cama o ver películas de terror en la televisión. Esa noche, después de cenar, me despedí de mis abuelos, que solían acostarse temprano, y me retiré a mi habitación. Estaba emocionada por la noche que tenía por delante. Había elegido una película que había querido ver durante semanas, una de esas películas que prometían hacerme saltar de miedo, y estaba lista para acurrucarme bajo las mantas con una bolsa de palomitas de maíz y disfrutar del espectáculo. La casa estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de la televisión, y me sentía completamente en paz, segura en mi pequeño mundo, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando escuché un ruido en la ventana de mi cuarto. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez era el viento moviendo las ramas de los árboles, o quizás un animal que había pasado corriendo. Pero el sonido persistió. Era un ruido suave, como un rasguño, o tal vez un golpecito, apenas perceptible sobre el sonido de la televisión. Recuerdo que me levanté de la cama, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, pero sin sentir realmente miedo. Me acerqué a la ventana, esperando ver algo trivial, algo que no justificara la leve sensación de inquietud que comenzaba a crecer en mi interior. Cuando aparté las cortinas, lo que vi me hizo detenerme en seco. Afuera, iluminado apenas por la luz mortecina de la farola de la calle, estaba el señor Davis. Se encontraba justo frente a mi ventana, su figura apenas visible en la penumbra. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo en su mirada me mantuvo paralizada, incapaz de apartar la vista. Estaba mirándome fijamente, sus ojos oscuros clavados en los míos, como si estuviera tratando de ver más allá de mi piel, de leer mis pensamientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y una sensación de malestar se instaló en mi estómago. No entendía qué estaba haciendo allí, ni por qué estaba mirándome de esa manera, pero su presencia me resultaba profundamente perturbadora. Intenté convencerme de que no era nada, de que tal vez estaba preocupado por algo, o que había visto algo extraño, y solo estaba verificando que todo estuviera bien. Después de todo, era solo el señor Davis, el amable vecino que siempre saludaba con una sonrisa. Pero algo en su postura, en la manera en que estaba allí parado, inmóvil, me decía que había algo más. No podía apartar la sensación de que había algo profundamente equivocado en la situación. Cerré las cortinas de golpe, intentando sacudir la incomodidad que se aferraba a mi piel como una segunda capa, y regresé a mi cama tratando de concentrarme en la película que estaba viendo. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de sus ojos, fijos en los míos, observándome desde la oscuridad. Pasaron unos minutos, tal vez más, mientras intentaba convencerme de que todo estaba bien, de que solo había sido un malentendido. Pero entonces, un nuevo sonido rompió el silencio. Esta vez, fue el sonido de la puerta trasera abriéndose. Mi cuerpo se tensó de inmediato, todos mis sentidos alertas. Sabía que mis abuelos ya estaban dormidos, sus habitaciones estaban al final del pasillo, y mis padres no regresarían hasta mucho más tarde. Entonces, ¿quién podía ser? El pánico comenzó a instalarse en mi mente. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como si el tiempo se ralentizara, cada segundo más pesado que el anterior. Los pasos que siguieron fueron suaves, pero decididos, un eco leve en la casa silenciosa. Se acercaban por el pasillo acercándose a mi habitación. La puerta estaba cerrada, pero pude escuchar el crujido del suelo bajo el peso de esos pasos, cada uno más cerca que el anterior. Quería moverme, hacer algo, cualquier cosa, pero estaba congelada por el miedo. Cada paso resonaba en mi mente, y una parte de mí ya sabía quién estaba allí, aunque no quería aceptarlo. Sabía en el fondo que era el señor Davis, aunque mi mente se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, me estaba equivocando. El pomo de la puerta giró lentamente, como en una película de terror,
y la puerta se abrió con un suave chirrido. Allí estaba él, de pie en el umbral, su silueta oscura recortada contra la luz del pasillo. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, mirándome, como lo había hecho desde fuera de la ventana. Podía sentir su mirada recorriéndome, y el aire en la habitación se volvió denso, casi sofocante. El miedo me envolvía como una manta. Cada fibra de mi ser gritaba para que hiciera algo, pero no podía. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, prisionera del terror que me paralizaba. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, casi cariñosa, pero había algo en su tono que me hizo estremecer. Me dijo que no me asustara, que solo quería asegurarse de que estaba bien, que había visto algo extraño y pensó que tal vez necesitaba ayuda. Pero sus palabras no coincidían con la expresión en su rostro, con la forma en que se acercaba a mí. Había algo en su mirada, algo oscuro y hambriento, que me decía que sus intenciones no eran buenas. Quería gritar, quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi voz se ahogaba en mi garganta. El señor Davis se acercó más y pude sentir el olor de su aliento, una mezcla de tabaco y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía querer retroceder. Se sentó en el borde de mi cama, sus manos arrugadas y ásperas extendiéndose hacia mí. No podía apartar la vista de sus ojos, esos ojos que me habían mirado desde la ventana, y que ahora estaban tan cerca, demasiado cerca. Sentí sus manos en mi piel, un toque que me hizo estremecer de asco y miedo. Quería apartarlo, quería luchar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada, sin poder hacer nada mientras él continuaba hablando, sus palabras como un susurro venenoso en mi oído. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron minutos o horas, pero cada segundo se sintió como una eternidad. El miedo se transformó en pánico, y luego en una desesperación fría que me dejó sin aliento. Quería que todo terminara, quería que se fuera, pero no sabía cómo hacerlo. Su voz, suave y calmada, contrastaba con la oscuridad de sus acciones, y sentí como si estuviera siendo desgarrada desde adentro, como si mi alma estuviera siendo arrancada pedazo a pedazo. Finalmente, en algún momento, cuando pensé que no podía soportarlo más, el señor Davis se levantó, su tarea cumplida, y se alejó, dejándome allí, destrozada y vacía. Lo vi salir de mi habitación, sus pasos amortiguados por la alfombra, y luego escuché el sonido de la puerta trasera cerrándose de nuevo. Sabía que se había ido, pero el miedo seguía allí, apretándome el pecho, haciéndome difícil respirar. No me moví durante lo que parecieron horas, no podía. Estaba rota, en pedazos, y no sabía cómo volver a ser yo misma. Eventualmente, cuando mis padres regresaron a casa, escuché sus voces, pero no pude llamarlos. Estaba demasiado asustada, demasiado avergonzada, demasiado confundida. Me quedé en la cama fingiendo estar dormida, esperando que el mundo volviera a la normalidad, aunque sabía que nunca lo haría. A la mañana siguiente, me levanté como si nada hubiera pasado. Nadie supo nada, nadie sospechó nada. Actué como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Pero por dentro, estaba destrozada. El miedo y la culpa me consumían, y no sabía cómo lidiar con ellos. Me volví más retraída, más silenciosa, pero nadie parecía notarlo. Tal vez pensaron que era solo parte de crecer, parte de ser una adolescente. Pero yo sabía la verdad, sabía lo que había sucedido, y sabía que nunca podría olvidarlo. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo, a enterrarlo en lo más profundo de mi ser, pero nunca desapareció del todo. Era como una sombra que siempre estaba allí, acechando en el fondo de mi mente, lista para salir a la superficie en los momentos más inesperados. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio y la oscuridad se cierne sobre mí, vuelvo a sentir ese miedo, esa desesperación. No puedo evitarlo. Es parte de mí ahora, una cicatriz que nunca sanará por completo. No he hablado de esto con nadie, nunca. Ni siquiera mis padres saben lo que pasó aquella noche. Es mi secreto, mi carga, algo con lo que he aprendido a vivir. Pero a veces me pregunto si algún día podré dejarlo ir, si algún día podré encontrar la paz. No lo sé. Pero mientras tanto, sigo adelante, tratando de vivir mi vida, tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de todo.
La historia que comparto ahora no es para asustar a nadie, ni para buscar simpatía. Es simplemente una verdad que he llevado conmigo durante muchos años, una verdad que me ha moldeado y me ha convertido en quien soy hoy. Quizás al compartirla pueda encontrar un poco de alivio, o quizás pueda ayudar a alguien más que haya pasado por algo similar a saber que no están solos. El miedo es real, el dolor es real, pero también lo es la posibilidad de seguir adelante, de encontrar una manera de vivir a pesar de todo.